Centenario Primo Levi. El testigo. Es un gusto tener en Radio Sefarad a Ramón Perelló. Bienvenido a nuestra radio, Ramón. Bien, buenas tardes. Gracias por vuestra llamada y por el interés por este libro y por los libros de Primo Levi. Hablando de agradecimiento, somos nosotros, los lectores de Primo Levi, los que tenemos que estar agradecidos a Península. Tú eres el director editorial de esta editorial que nos ha traído al castellano la obra de Primo Levi, ahora con un nuevo libro con textos inéditos. Ramón, así fue Auschwitz. Sí, efectivamente, bueno, inéditos como libro, porque es la primera vez que se compilan, se unen todos en un libro. De hecho, son textos que en su momento, aparecieron en diversas revistas o periódicos en los años en que fueron rescatados, pero fueron rescates parciales, separados en el tiempo y olvidados en la hemeroteca de esta revista, aquella otra, o este diario, etcétera, ¿no? Entonces, ahora es una recopilación que es, como tal, tiene ese carácter de inédito del libro, que ha hecho sus herederos, su familia y sus editores italianos, en un libro que es, yo creo que un ejemplo de lo mejor de Primo Levi, a pesar de que no es un libro literario, pero es un testimonio brutal y auténtico, completo, del horror de los campos de concentración, del horror de Auschwitz en este caso, y que como ese valor documental y de testimonio le da una especial significación y relieve a este libro. Seguimos viendo en estos textos, seguimos reconociendo al autor de Si esto es un hombre, La tregua de los hundidos y los salvados y otros textos que ya conocíamos, ¿o hay algo nuevo que nos presenta? Sí. No, acertada pregunta, por supuesto, sí. Cualquier lector de Primo Levi le reconocerá, y lo que encontrará de nuevo es que, a diferencia de la trilogía de Auschwitz, los 3 títulos que acaba de citar usted, en este caso estamos ante un informe, que es el primero que abre el libro, un informe estricto, casi de técnico. Él era químico, como saben los lectores de Primo Levi. Es un informe hecho por él y por un médico, por encargo de las tropas rusas que liberaron Auschwitz, y como tal informe es minucioso, detallado, preciso, despojado de toda artilugio literario, para entendernos. Aún así es Primo Levi. No, cualquier lector lo reconocerá, pero se trata de un informe, se trata de un relato preciso, es el primer texto del libro, sobre la organización higiénico-sanitaria, así se titula, del campo de concentración para judíos de Monowitz, Auschwitz, Alta Silesia. Y es un detalle que no pierde ningún interés en todo momento, que es clarificador, estremecedor en muchos momentos, pero que, a diferencia de los libros más literarios, pues aquí se limita a eso, a diseccionar punto por punto qué se comía, qué no se comía, cómo eran tratados, cómo era la vida diaria, cuál era la higiene o la no higiene, para ser más precisos, del campo, las enfermedades que se padecían, por qué, cómo, qué ocurría en cada caso, etcétera, etcétera. Es decir, como tal es un informe estremecedor y muy significativo de la obra de Primo Levi, contestando su pregunta. Y que no escapa, señor Perelló, de la ironía que también caracteriza al autor, incluso llegando en momentos al humor negro, ¿no? Efectivamente, es verdad, sí, no escapa. Menos, porque insisto, aquí son informes, son declaraciones ante los tribunales, por el caso Ross, por ejemplo, por lo tanto son detalles muy muy precisos de testimonio. El proceso Hoss, pues la testificación para el proceso Hoss es una testificación ante un juzgado, por lo tanto son punto 1, 2, 3, 4
por ejemplo, lo tengo delante, en este informe, el punto 2 dice, como ya mencioné en mi primer informe, habla del veneno, del ciclón, dice, el veneno utilizado en las cámaras de gas de Auschwitz, examinado por mí, no había sido creado por la industria alemana para ese uso concreto. Contenía además del principio tóxico una sustancia corrosiva e irritante para las mucosas, cuya finalidad, por lo tanto, era la de hacer atrozmente penosos los últimos minutos de las víctimas. Es decir, no ahorra detalle, ni adjetivo, ni le añade ni le quita. Es preciso, directo, clarísimo, es contundente. Es cualquier lector que lea este libro y no haya leído los anteriores, los clásicos de Primo Levi, digamos que tendrá la misma reacción, creo yo, probablemente, que una de las cartas que recibe Primo Levi, también recogida en este libro y que realmente vale la pena mirársela porque es una carta como tal más que significativa, más que representativa de todo un momento histórico, que es la carta de la hija de un fascista italiano que pregunta por la verdad, precisamente cuando ha leído el informe, ¿no? Y que le cuenta que es una estudiante de 7º grado y con muchas de mis compañeras que han ido a ver una exposición sobre los campos de concentración alemanes recientemente y que a la salida estuvo discutiendo y que expresaba sus dudas, ¿no? Y se las traslada a Primo Levi diciéndole, algunas de mis compañeras dicen que si estas cosas hubieran ocurrido de verdad, en nuestros libros de historia se diría algo. Se extrañan de que no dicen nada, ¿no? Esto es del año 59. Claro, Primo Levi le contesta, entre otras cosas, diciéndole, no señorita, no hay manera de poner en duda la veracidad de esas imágenes. Esas cosas, dice, ocurrieron de verdad. Y ocurrieron, estamos hablando de 1959, y ocurrieron así, no hace siglos, no en países remotos, sino hace 15 años y en el corazón de esta Europa nuestra. Quien lo dude no tiene más que coger un tren y visitar lo que queda de esos tristes lugares. Y ni siquiera hace falta. Aquí en nuestra ciudad, está hablando en este caso desde Turín, dice él, aquí en nuestra ciudad hay docenas de testigos oculares. Fueron miles y miles, incluidas mujeres, incluidos niños, repite, los que acabaron confundidos en estos montones de huesos y dan testimonio con su ausencia, con el vacío que han dejado. Eso es un párrafo significativo del valor de este libro, ¿no? Del valor de testimonio, insisto, y de manifestación descarnada de una realidad que en aquellas fechas, estamos hablando 15 años después, aún era puesta en duda por algunas jóvenes personas que vivían contaminadas por una herencia, en este caso, que intentaba borrar la historia y taparla, ¿no? Claro, él dedicó su vida, estuvo 4 décadas después de sobrevivir, si se puede sobrevivir a lo que le sucedió, denunciando y luchando contra el negacionismo y también señalando, Ramón, a esas personas que miraron al otro lado. Antes citaba usted el tema del Ciclón B, sí. Y Levi se preguntaba, bueno, ante el uso y la producción de este gas, ¿se estará produciendo una invasión de ratas? Nadie se preguntó eso, ¿no? Es exacto, lo que dice. Sí, él en Los hundidos y los salvados, como usted sabe, uno de los 3 títulos de la trilogía, comienza el capítulo inicial con una frase, creo que emblemática, ¿no? de lo que pretendía y de lo que hizo Primo Levi. Dice ahí Primo Levi: la memoria humana es un instrumento maravilloso, pero falaz. Es una frase que condensa muy bien lo que ha hecho y lo que hizo Primo Levi, ¿no? Él concentró su atención, creo, con toda su obra en lo de falaz, en evitar esa falacidad de la memoria, ¿no? Y al mismo tiempo subrayar la maravilla de poder rescatar de la memoria lo que realmente nos ocurrió, lo que realmente pasó, por qué, cómo, para no repetir lo mismo y para que quede constancia ante las generaciones futuras, y que se haga al menos la justicia de la verdad, que no la otra, que ya es obviamente imposible.
Nos ha hablado de esa carta impresionante que se publicó en La Estampa, si no me equivoco. Sí, efectivamente. Ese cruce de cartas entre esta joven hija de un fascista y Primo Levi, pero hay otras, por ejemplo, un listado de los nombres que él recordaba de los compañeros con los que había vivido el infierno, ¿no? Exactamente, sí, es un listado detallado de todos los que recuerdan de esa época, con todos los nombres y con todos los detalles, para que quede constancia para familias, para conocidos, para quien sea, ¿no? Sí, el libro es, insisto, todo el rato un testimonio brutal y muy directo y muy claro de algo que, contado de esta manera casi aparentemente aséptica, que no lo es, tiene una fuerza muy singular. El impacto de cuando lees un diagnóstico médico, por ejemplo, ¿no? Que si es claro y si es concreto y dice que aquí hay un cáncer, pues es así de brutal. Pues aquí pasa lo mismo. Es casi un diagnóstico preciso y una recopilación documental muy bien seleccionada, yo creo, por la familia, que combina estos testimonios suyos, estos informes, estas declaraciones por procesos concretos, con esa carta que ha hecho de alusión y otros documentos similares, que son, de verdad, que merecen la pena ser tenidos muy en cuenta, y que estoy seguro que cualquier lector que haya seguido las obras de Primo Levi quedará muy impresionado de ver otro tipo de manera de narrar lo que ya conoce en parte a través de sus otras obras, y especialmente de la trilogía, pero aquí con esta recopilación inédita como tal, esta compilación nueva, que le da un valor, insisto, de enorme dimensión histórica, política y de comprensión de un periodo que está muy cerca todavía. Al fin y al cabo, no ha pasado ni un siglo. Otro testimonio, otro apunte importante que también aparece en el libro es el testimonio de Levi en el caso Eichmann, por ejemplo. Efectivamente, sí, del año 61. Sí, es otro de los documentos importantes del libro. Son todos cortos, además se pueden leer separadamente, que eso en un libro así es positivo, creo yo. Se pueden volver a consultar las veces que haga falta porque son breves, tienen ese valor de documento, y sí, con todo detalle, ¿no? Y Ramón, ¿cómo han elegido presentar estos textos que, como nos dice, se pueden visitar, se pueden leer individualmente? ¿Cuál es el hilo conductor? Bueno, según la obra, la selección, la compilación es cosa de los editores originales italianos, junto con los herederos. Nosotros nos hemos limitado, y con un enorme privilegio, a ser los que hemos adquirido los derechos para el español, para todo el mundo, porque además de publicarlo en España, lo publicamos simultáneamente en todas las editoriales del Grupo Planeta, de nuestro grupo en Latinoamérica, en lo cual este libro ahora pues está saliendo a las librerías desde México hasta el cono sur de Argentina, en estas mismas fechas. Entonces, la selección es cosa de los editores italianos y de la familia, y responde, como ellos explican, a un criterio de rescatar ese tipo de documentos perdidos, dispersos, que como tales forman esta unidad de documento compacto, ¿no? El conjunto de esos textos redactados por Levi o por su amigo, el médico de Benedetti, pues por sí solos son un documento nuevo, son una forma distinta de presentar el horror nazi y lo que ahí ocurrió, con esta metodología más de disección y más de análisis pormenorizado o de testimonios de casos puntuales. Tienen esa unidad de documento inexcusable, yo creo. Ellos, en el prólogo, precisamente, dicen, que creo que no es menor el detalle de este libro, es importante, señalan, por el sesgo de los textos que lo componen, ofrece a sus lectores otra importante oportunidad, la de darles indicaciones, añaden, para establecer el peso respectivo que, al hablar de la memoria, puede atribuirse a adjetivos
tan irreconciliables en apariencia como los antes que propuestos en Los hundidos y los salvados, ¿no? Lo de maravillosa y falaz. Y esa recopilación huye de la falacidad de la memoria, huye de esos olvidos, de esos vacíos, y te permite tener en muy pocas páginas, en definitiva es un libro relativamente corto, a mi juicio son 300 páginas, tienes un perfecto compendio, un perfecto resumen, sincrético y muy directo de ese periodo y de lo que ahí ocurrió, ¿no? Sí, y también pone de manifiesto, no sé si está usted de acuerdo, Ramón, sí, en ese apunte que nos ofrece Levi, de que es un consuelo triste, pero que de alguna manera, o que la Shoah contribuyó mucho a la derrota de los nazis, ¿no? Sí, efectivamente, también es verdad, porque recorre todos los procesos posteriores, como de Eichmann y otros, ¿no? Y efectivamente tienes toda la razón. Es al mismo tiempo una prueba documental inequívoca de toda esa labor ingente que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial por toda la Shoah. Cierto. Un detalle más que señalan los editores y que creo que es importante en la selección. Dicen ellos, y creo que tiene mucho valor esta explicación, que la elección está dictada también por un criterio de solidaridad con la preocupación manifestada por Levi en los últimos años de su vida. Eso es importante porque ya sabe usted pues cómo fue su trágica muerte. Sí. En los últimos años de su vida, decía, frente a posibles usos instrumentales de tropiezos mínimos o de lagunas en los testimonios de los supervivientes. Criterio, añadan los editores, que no es otro que el de respeto por la verdad. Eso me parece que es de alto valor. Es decir, este libro lo preside esa búsqueda de ese respeto estricto por la verdad, por la veracidad, por evitar los olvidos voluntarios o involuntarios o las instrumentalizaciones de esos olvidos o de esas lagunas, ¿no? Desde luego, sobre todo para luchar contra el negacionismo, algo que él también hizo durante toda su vida después de salir de los campos. Exacto. Ramón, no sé qué parte le parece a usted la más esencial, la fundamental de este libro. Ya sé que es difícil. Es muy difícil, cierto, tienes toda la razón. A mí me ha impresionado ese primer informe, el primer informe del campo de Monóvitch, Auschwitz, encargado por los soviéticos, las tropas rusas, cuando liberan el campo, y que es el primero que es el que abre el libro. Me parece que es un documento de obligado. Ojalá se pudiese leer hoy en las escuelas de primaria de todo el mundo, no digo de secundaria, de primaria. Lo entiende un crío de 10 años. Seguramente le sería muy duro, pero con la debida explicación, ¿por qué no? La verdad hay que conocerla cuanto antes, creo. Y además está desprovisto de ningún elemento de recreación, digamos, si es que se puede hablar así, mórbida o morbosa, no, es muy claro, es muy preciso. Entonces, creo que es un texto, no sé si de primaria o de secundaria, pero que ojalá fuese de aquello. Si quiere usted saber qué pasó que fue el Holocausto, mira, lea esto. Y es muy breve, relativamente breve, vamos, estamos hablando de un texto que abre el libro con un total son, si no me equivoco, sí, son 30 páginas, no es más, una treintena de páginas, se lee enseguida y es muy preciso, insisto, y otro, a mí me ha impresionado esa carta de esa niña, de esa joven hija de un nazi, de un fascista, mejor dicho, italiano, pues que 15 años después tiene dudas, no se lo acaba de creer y acaba de ver una exposición en su ciudad dedicada y no está convencida. ¿Cómo puede ser que mi padre, que tanto me quiere probablemente, que tanto me ha mimado, que tanto me ha cuidado, que no sé qué, sea parte cómplice de este horror, ¿no? Esa carta es brutal, es breve, es brutal. Y la respuesta de Primo Levi, me parece, ese párrafo concreto, merecería estar enmarcada también en muchas partes. Y la contundencia del título que han elegido, así fue Auschwitz. Sí, es literalmente el título original.
Così fu Auschwitz en italiano, ¿no? El título original es exactamente lo mismo. Nos hemos limitado en este caso a la traducción literal, pero sí, Così fu Auschwitz es el título, y el subtítulo, que dice mucho en relación a lo que venimos hablando, es Testimonios 1945-1986, porque recorre todo ese periodo, los testimonios que hay. Testimonios y datos es lo que nos ofrece datos, efectivamente. Así fue Auschwitz, que nos da una excusa si se necesitara para volver a leer la trilogía de Primo Levi, Si esto es su nombre, La tregua y Los hundidos y los salvados, que han vuelto a editar. Efectivamente, y la hemos publicado además compilada, que decimos los editores, es decir, en un solo volumen. La hemos publicado este año los 3 textos por separado, a primeros de año, los volvimos a reeditar por enésima vez, porque lleva muchas reediciones, cada uno de los 3 libros, y además lo que hemos hecho ahora es un texto único, que tiene unas 800, 700 páginas, está hablando de memoria, unos 600 y pico, 700 páginas, que une los 3 libros en un solo volumen, en una edición muy presentable, en tapa dura, que une las 3 cubiertas, que por cierto son un premio Laus de diseño, las cubiertas de la trilogía de nuestro departamento de diseño, que dirige Ferran López, y nuestra responsable más directa es Lucrecia de Maestri, que es una excelente diseñadora argentina. Los 3 volúmenes tienen unas cubiertas que, si las pones una al lado de otra, forman una unidad, que es la que ahora recoge en esta edición compilada en un solo volumen, y esas 3 cubiertas fueron premio Laus de diseño de libros este año en España. Un libro que no nos extraña que reciba ese premio. No sé si quiere añadir algo más, señor Perello. Pues animar a, si queda algún oyente que no ha leído textos de Primo Levi, que comience por este nuevo, por Así fue Auschwitz, que sin duda se sentirá con la imperiosa necesidad de leer los otros textos, la trilogía y otros textos de Primo Levi. Por ejemplo, uno que se habla menos y menos conocido, pero es un libro precioso, es el Sistema Periódico, que maravilloso, es que también editaron ustedes. También está en nuestra colección, sí, en la biblioteca Primo Levi, que llamamos, que están todos los títulos suyos que le vamos publicando. Así fue Auschwitz. Le agradecemos muchísimo la publicación y que nos haya acompañado en este breve recorrido por este libro, que seguro que ya estará en muchas de las bibliotecas de nuestros oyentes, que es fundamental, que es esencial para acercarnos a lo que, de alguna manera, a lo que supuso Auschwitz, y es sin duda el nuevo grito de Primo Levi para decirnos que el silencio es un error y hay que seguir manifestando, testimoniando y recordando. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias.